Buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta cita, que es la tercera de las 5 conferencias que componen el ciclo dedicado al patronazgo femenino, titulado Promotoras Artísticas, como ustedes saben, y dirigido precisamente por la ponente de hoy, Noelia García Pérez. Noelia García Pérez ha llevado a cabo ya la dirección de 2 simposia que se celebraron en 2023 y 2022 sobre este tema. Bien es cierto que el tema localizado en 2 periodos sucesivos y siempre relacionado con las colecciones del Prado. Es decir, es una temática en la que el Museo del Prado, de la mano de la profesora García Pérez, lleva abundando un tiempo y quiere proseguir como parte de los estudios de la historia cultural relacionada con el mundo artístico custodiado por el Museo del Prado, revisiones que se hacen con perspectiva de género, en cuyo ámbito está también el estudio del coleccionismo y el patronazgo femenino. Noelia García Pérez es profesora en la Universidad de Murcia, profesora titular de Historia del Arte, y ha publicado abundantemente sobre este tema del mecenazgo femenino, con libros importantes sobre Mencía de Mendoza, sobre Juana de Austria, sobre también Isabel la Católica y sus hijas, y estudiando, entre otras cosas, el tema que va a abordar hoy, con un libro publicado en 2022 sobre las galerías de retratos y los retratos encargados por mujeres de la corte y particularmente las propias reinas. No quiero entretenerles más, sí señalar que próximamente tendremos otro curso dedicado al conocimiento de la historia cultural, a la que más vinculado está el Museo del Prado. Esto es las mujeres en la teoría y la crítica de arte en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, dirigido por la profesora Concha Lomba a partir del día 13, y todo es signo de la vecindad de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y sin más, les dejo con la profesora Noelia García Pérez. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Javier, por tu presentación y gracias por acoger este ciclo sobre mecenazgo femenino dentro de la programación del Centro de Estudios. Por supuesto, gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, esta tarde de miércoles, donde les invito a acercarnos a un tema tan fascinante como el de las colecciones de retratos de las mujeres de la Casa de Austria en un marco cronológico que se centra principalmente en el siglo XVI y en los albores del siglo XVII. Me gustaría comenzar con este retrato de la princesa Juana de Austria, realizado por Antonio Moro en torno a 1560, un retrato que pueden disfrutar aquí en las salas del museo, muy cerquita en la sala 56. Como saben, Juana de Austria fue hija de Carlos V y de Isabel de Portugal, hermana, por tanto, de Felipe II y de María de Austria. Este retrato que ven aquí fue encargado al final de su etapa como regente. Juana actuó como regente entre 1554 y 1559 y durante este periodo se construyó este edificio emblemático del patronazgo de Juana que ven aquí, el monasterio de las Descalzas Reales. Fue aquí donde la princesa reunió una de las colecciones de retratos regios más representativos del siglo XVI en Europa, gracias a la información extraída de su inventario post-mortem, redactado en el año 1573. Sabemos que llegó a estar formado por unos 80 retratos en tabla y en lienzo, y aquí pueden ver algunos de ellos. Retratos realizados por algunos de los artistas más prestigiosos del momento, como Antonio Moro, Sánchez Coello, Sofonis Banguisola, Cristóbal de Morales.
Pero además a estas imágenes conocidas como imágenes de pincel se sumaban más de una treintena de retratos en otros soportes, en otras técnicas, en otros formatos, como camafeos, como este tan maravilloso que ven aquí realizado por Trezzo, de Juana de Austria, medallas, como esta de Pollini, en el que vemos la imagen de Juana y el mito del rapto de Europa interpretado en clave moralizada, miniaturas, como esta de su hermano Felipe y su hermana María, o incluso retratos en libros de horas, como este de su abuela Juana I de Castilla. Aquí ven los retratos de Juana, derecha a izquierda. Sin embargo, más allá de cuestiones cuantitativas o del valor añadido a estas obras por la calidad de los artistas implicados, nos interesa resaltar una cuestión fundamental de este conjunto tan impresionante. Nos referimos al hecho de que una parte muy significativa de esta colección se exhibiera en un espacio concreto, en la sala de retratos, que posteriormente se llamó Salón de Reyes. Aquí formaba o conformaban toda una galería dinástica donde estas obras adquirían un significado conjunto. El concepto de galerías de retratos no era novedoso en la Casa de Austria. La princesa Juana recogía el testigo iniciado por sus antecesoras, Margarita de Austria y María de Hungría, quienes formaron dos de las colecciones de retratos más distintivas de la dinastía Habsburgo, iniciando el camino hacia la exhibición de estas piezas en espacios muy emblemáticos y representativos de carácter eminentemente público, donde se les otorgaba un valor político y representativo a esta pintura de retratos. Y es precisamente en estos valores dinásticos y representativos, conferidos al retrato de corte, donde reside la clave para entender un dato advertido por Miguel Falomir, con el que me gustaría comenzar esta conferencia. Si repasamos el inventario post-mortem de Juana, al que acabo de hacer mención, comprobaremos que incluye distintas copias inacabadas de retratos de familiares de Juana, incluso de ella misma, cuyos originales ya eran propiedad de la princesa. Es decir, Juana poseía en su inventario 10 retratos de ella misma y en el momento de su muerte se estaba realizando un undécimo. Poseía 3 retratos de su madre y se estaba terminando un cuarto. Y tenía 6 retratos de su hermana, la emperatriz María, y sabemos que estaban concluyendo 3 más. Además, nos dice el inventario que de estos 3 retratos, 2 estaba por acabar el vestido, es decir, estaban en la fase más final. Tal como ha señalado Miguel Falomir, la realización de estas copias revela la activa labor de reproducción de imágenes reales en el entorno de la infanta y explicaría la presencia de copias y ejemplares de Tiziano, como el del emperador Fernando, que se encuentra en el monasterio. De modo que Juana de Austria no solo poseía una de las colecciones de retratos más significativas del momento, sino que, muy consciente del valor de estas imágenes, convirtió el monasterio en un centro de producción y reproducción de retratos de la dinastía Habsburgo, obras que posteriormente serían enviadas a otros miembros de la familia o a otras cortes, donde con toda probabilidad serían expuestos en espacios emblemáticos y representativos de las residencias de sus propietarios. Este dato es significativo del valor que adquirió el retrato de corte en el Renacimiento habsbúrgico, pero también del papel que en su producción, exhibición y difusión desempeñaron las mujeres de la Casa de Austria en la Edad Moderna. Fueron ellas las responsables, en gran medida, de encargar algunos de los retratos más representativos de esta dinastía, de formar algunas de las colecciones más significativas, pero sobre todo y muy especialmente de conferirles un papel muy destacado al convertirlos en protagonistas de uno de los nuevos espacios que se consolida en el Renacimiento. Me estoy refiriendo a las galerías de retratos, un modelo de creación femenina en esta dinastía, en la dinastía Habsburgo, que tendrá una destacada repercusión a lo largo de más de una centuria. El objetivo de esta conferencia es, por tanto, examinar estas colecciones de retratos de las mujeres de la Casa de Austria en el marco cronológico comprendido entre 1523, que es la fecha en la que encontramos el inventario más completo de Margarita de Austria, la primera de las protagonistas, un inventario en el que además tenemos la fortuna de saber dónde estaban ubicadas las piezas dentro del palacio, y 1633, el año en el que muere Isabel Clarugenia. Aquí la tienen. Y lo haremos explorando sus usos, sus funciones y especialmente sus formas de exhibición, analizando la gestación y evolución de estas galerías dinásticas que se erigen como seña de identidad y espacios de poder de las mujeres Habsburgo. Decíamos hace un momento que las mujeres de la Casa de Austria fueron responsables en gran medida de encargar algunos de los retratos más representativos de esta dinastía. Pero, ¿dónde empezó todo?
El origen lo encontramos en el papel decisivo que desempeñaron en la política matrimonial de los Habsburgo, donde el intercambio de retratos prenupciales fue absolutamente fundamental. Aquí pueden ver este díptico con la imagen de Felipe el Hermoso y de Margarita de Austria. Probablemente un retrato prenupcial. Como saben, ellos casarían con los hijos de los reyes católicos, con Juan y con Juana. Fíjense cómo aparecen rodeados de los escudos de los estados, de sus respectivos estados, y cómo, fíjense bien, cómo Margarita tiene uno justo encima de su cabeza que está a la mitad. Está a la mitad a la espera de formalizar el compromiso y añadir la parte del escudo de su futuro esposo. Esto, en el caso de los hombres, no suele ocurrir. Ellos no necesitan declarar con quién se casan, a no ser que ellas les traspasen los títulos y señoríos. Evidentemente, sabemos que Felipe el Hermoso se casaría con Juana y que Juana terminaría siendo reina de Castilla. Pero cuando se encarga este retrato, ese no era su destino. Juana no estaba llamada a ser reina, aunque finalmente lo fue. Les traigo también esta imagen, que me parece maravillosa, con Carlos, Isabel y Leonor, los tres hijos primeros de Juana y Felipe, para que se fijen cómo en la parte superior de los retratos femeninos aparecen los escudos tal y como les he explicado, la mitad vacío. Bien, en este complicado proceso que supone concertar un matrimonio de Estado, conocer la imagen del candidato era esencial antes de tomar la decisión final. Como podrán imaginar, se depositaban grandes expectativas en la recepción de estos retratos. Probablemente por su importancia, por esas expectativas depositadas en ellos, en ocasiones los pintores, conscientes de la responsabilidad que asumían, eran excesivamente benévolos en las representaciones, y esto llevó a sonados desengaños y desilusiones al conocer en persona al futuro esposo o esposa. Algunos episodios son realmente conocidos, como el de Enrique VIII y su cuarta esposa, Anne de Cleveris. Sabemos que Enrique VIII envió a la corte del duque Guillermo a su pintor de corte, Hans Holbein, para retratar a Anne Cleveris, que Holbein la retrató probablemente de una manera más amable. Ana era muy grande, corpulenta, pero sobre todo tenía la cara muy dañada después de haber sufrido la viruela. Cuando Enrique VIII la conoce personalmente, sufre una gran decepción, pero la alianza con los protestantes era indispensable para su política exterior, por lo que decidió continuar con el enlace. Sabemos que después de celebrar el matrimonio, en enero de 1540, después de la noche de bodas, él le confesó a su secretario de Estado, Thomas Cromwell, que no había podido consumar el matrimonio porque la imagen de su esposa no era la imagen del retrato que le habían enviado. El final, ya lo saben, este matrimonio se anuló. Lo cierto es que esto nos hace, aunque sea una anécdota real absolutamente, nos hace valorar la importancia y la responsabilidad que tenían los pintores en estos retratos y la importancia de la comisión artística, porque los retratos prematrimoniales, esos retratos prenupciales, eran el futuro de un pacto político. Pero además, una vez que llegaba el retrato y que el prometido o la prometida lo tenía entre sus manos, se establecía un vínculo emocional muy estrecho, porque al fin y al cabo era la imagen de la persona con la que te ibas a casar. Conservamos muchos testimonios en este sentido, testimonios que nos hablan de los sentimientos íntimos que despertaban. Probablemente uno de los más representativos lo tenemos en el caso de la princesa Juana de Austria. Juana se había prometido con su primo hermano Juan Manuel de Portugal, el futuro rey de este reino. En el año 1552 marcha a Lisboa para formalizar el compromiso, aunque ya se habían casado por poderes en Toro. Antes de realizar este viaje, Juana recibe una imagen, el retrato de su prometido, y le complace muchísimo, tanto que sabemos que Juana lo colocó en su cámara donde dormía, que pasaba largas horas contemplándolo y hablando con él. Es más, sabemos que cuando el príncipe don Carlos iba a visitar a Juana, tenían una relación muy estrecha, también hablaba con este retrato. Y sabemos, fruto precisamente de esa cercanía, de esos estrechos vínculos, que estos retratos se portaban, se llevaban cerca, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Margarita de Austria fue la encargada de negociar el matrimonio, un matrimonio que nunca llegaría a buen término, entre Carlos V, en ese momento Carlos de Habsburgo, era príncipe, y María Tudor. No María Tudor,
la reina, sino María Tudor, la hermana de Enrique VIII y la hija de Enrique VII. Se habían comprometido en 1507, pero en 1514 aún no se había celebrado el matrimonio y a Margarita de Austria, que era la encargada de esta negociación matrimonial, le había llegado la noticia con bastante solidez de que desde Inglaterra estaban pensando cambiar ese pacto y casar a María Rosa con el rey de Francia, con Luis XII. Por este motivo, Margarita de Austria envía a su pintor de corte y al embajador a la corte inglesa a realizar un nuevo retrato, un retrato actualizado de María Tudor, también conocida como María Rosa Tudor. Esto era algo muy habitual. Hay que pensar que estos compromisos matrimoniales se hacían cuando estos hombres y mujeres eran unos niños, a veces incluso antes de que nacieran. Piensen en María de Hungría, que fue prometida con el primer heredero varón que naciera fruto del matrimonio entre Vladislao II y Ana de Foix. Es decir, antes de que naciera Luis ya estaba prometido a ella. Hasta que se celebra el matrimonio, se intercambian retratos para hacer un seguimiento, sobre todo de la novia, ¿no? Para ver cómo evoluciona. Habían pasado 7 años y Margarita manda a su pintor de corte a conseguir un retrato nuevo de María Rosa Tudor. Y nos cuenta el embajador, y es muy interesante, Gerard de Plain, que Margarita iba a todos sitios con el retrato de Carlos V, con el retrato que inicialmente había mandado Margarita probablemente en 1507, ¿no? Que lo llevaba a todas partes. Y además nos dice Gerard de Plain que el retrato que llevaba no era muy bueno, que no salía muy bien Carlos V. Con toda probabilidad es este retrato, bueno, realmente no sale muy bien, pero al fin y al cabo pues era Carlos V, tampoco el artista podía hacer milagros. Pero es interesante saber, por un lado, cómo portaba de un lado para otro el retrato de su prometido y también las observaciones de los embajadores en cuanto a la calidad del retrato en sí. A nosotros nos interesa no solamente los usos y funciones asignados a estas obras, sino el papel de Margarita como mediadora en esta política matrimonial. Es que las mujeres de la Casa de Austria fueron las grandes protagonistas de esta política matrimonial y lo fueron por 2 motivos principales. En primer lugar, porque fueron ellas las responsables, en gran medida, de encargar estos retratos que se situaban como requisito imprescindible para cerrar una posible alianza. Margarita desempeñó un papel fundamental. Había aprendido del mejor, no hay lugar a dudas, Maximiliano, su padre, el responsable primero y más importante de estos pactos que cambiarían el destino de Europa. Recuerden que Maximiliano de Austria y su esposa, su primera esposa María de Borgoña, pactan con los reyes católicos el doble matrimonio entre sus hijos, Felipe el Hermoso y Margarita de Austria, con Juan y Juana. Les he traído estos retratos, son solo unos niños, pero me parecen tan bellos que no me he podido resistir. Aquí los ven un poco más mayores. Y lo más importante no solo fue que Maximiliano hiciera con los reyes católicos este pacto que le salió tan bien, fue toda una jugada, sino que él también se encargó de la política matrimonial de 4 de sus 6 nietos. 4 de los hijos del matrimonio entre Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, Carlos, Fernando, Isabel y Leonor, fueron pactados por él. Y María, perdón, no Leonor. En cualquier caso, Margarita, como digo, había aprendido del mejor y desempeñó un papel fundamental, tan fundamental que durante el tiempo en el que ella fue gobernadora de los Países Bajos, entre 1506 y 1530, desempeñó una labor encomiable que luego desarrollaron el resto de mujeres de la Casa de Austria. No solamente en el siglo XVI, en el siglo XVII las mujeres de la Casa de Austria seguirán desempeñando un papel fundamental dentro de esta política matrimonial. Pero les hablaba de 2 razones por las que ellas son las protagonistas. La primera, ya la hemos visto, desempeñan una labor activísima y fundamental. Y la segunda es que fueron ellas las que experimentaron o padecieron en primera persona las consecuencias de esta política matrimonial. Fueron ellas las que se trasladaron a distintas cortes de Europa, vinculando su dinastía de origen a otras casas reales, las de sus futuros esposos. Como consecuencia directa, estas mujeres contraerán matrimonio con los príncipes herederos y reyes de las principales dinastías europeas, siendo responsables en gran medida de la internacionalización de la monarquía hispánica. En esta imagen pueden ver todos esos pactos matrimoniales, empezando por los reyes católicos que presiden la imagen, sus hijas a derecha e izquierda, luego Carlos V, a la izquierda ven los matrimonios de Felipe II, aquí ven todas las hermanas, Carlos V, Isabel, María, Fernando, Catalina, Leonor y en la zona de la izquierda, las 4 esposas de Felipe II, las hijas de Felipe II hasta el final. Hemos llegado aquí hasta Felipe III, con Margarita de Austria. Bien,
Estas alianzas matrimoniales generaron toda una red personal y de poder, pero también de patronazgo y agencia artística femenina, con importantísimas repercusiones en lo relativo al intercambio de obras y promoción de artistas. Porque una vez situadas en sus países de destino, en las cortes de Bruselas, Viena, Saboya, París o Lisboa, e instaladas en sus nuevas residencias, estas mujeres continuarán encargando retratos. Retratos que ahora adquieren nuevos usos y funciones. Alejadas por la distancia de sus familias de origen, a las que en la mayoría de los casos no volverán a ver nunca más, el retrato cumplirá en primer lugar una doble función, documental y emotiva. Recordemos las palabras de Alberti, cuando señalaba esa capacidad del retrato para hacer presente al ausente. Nos dice Alberti en su Tratado de la Pintura, pues la pintura tiene en sí una fuerza tan divina que no solo, como dicen de la amistad, hace presentes los ausentes, sino que incluso presenta como vivos a los que murieron hace siglos, de modo que son reconocidos por los espectadores con placer y suma admiración hacia el artista. Son muchos los ejemplos que nos muestran las reacciones que suscitaba la recepción de un retrato. Y en el caso de estas mujeres, la documentación es riquísima. Podríamos dedicar una conferencia solo a esto, pero les traeré un par de ejemplos que a mí personalmente me parecen muy representativos. En el caso de Isabel Clara Eugenia, hija primogénita de Felipe II, como saben, casa en el año 1598 con el archiduque Alberto. Su padre le entrega como dote el gobierno de los Países Bajos. Desde 1598 hasta 1621 será princesa soberana de estos territorios. Esta imagen que está aquí, estas dos imágenes que pueden disfrutar aquí en el Museo del Prado, la muestra en ese periodo vital. En el año 1621 morirá el archiduque y ella pasará a gobernar en solitario como gobernadora de los Países Bajos, cargo que ocupará hasta su muerte en el año 1633. Isabel nunca regresaría a España. Realmente ella quería regresar, quería retirarse en las descalzas reales, pero sus responsabilidades políticas y familiares, esta sensación y este concepto de responsabilidad tan arraigado impidió que lo hiciera. De manera que esas imágenes, esos retratos fueron absolutamente fundamentales. La documentación es muy rica y nos cuenta muchos datos sobre la emoción que despertaban en ella la recepción de estos retratos que pedía con cierta frecuencia a la Corte de Madrid. En una ocasión, a propósito de un retrato que recibe de una de las hijas de Felipe III, probablemente Ana de Austria, no este retrato, pero uno similar, dice en la correspondencia: «Ojalá me la pudiérades poner en los brazos, que yo al retrato no me harto de abrazarle. Parécese mucho a mi hermano, que me tiene contentísima, y el cuidado de haberme enviado el retrato no tiene paga». Estas sentidas palabras de Isabel nos remiten a los usos y funciones del retrato en la Edad Moderna, a esa función documental y emotiva, a esa capacidad de hacer presente al ausente, de conocer, de sentir más cerca, a través de retratos como este, pero también a través de muchos otros. Hay tantos ejemplos, hay que pensar, por ejemplo, cómo Isabel pide periódicamente estas imágenes, o cómo, un caso muy representativo, como cuando Isabel envía a Rubens, su pintor de corte, en el año 1628 a la Corte de Madrid para informar al rey Felipe IV sobre el estado de las negociaciones de paz con Inglaterra, porque hay que tener en cuenta que Rubens desde 1621 era pintor de corte de los archiduques desde 1609, pero desde 1621, cuando muere el archiduque, no solo seguía siendo pintor de corte, sino diplomático al servicio de Isabel. Bien, en 1628 lo envía a la Corte de Madrid, como digo, para informar al rey sobre el estado de las negociaciones de paz con Inglaterra. 8 meses muy productivos para la vida del pintor. Nos dice Pacheco que copió todos los Tizianos de la colección real. Solo con eso ya habría sido bastante. Pero no solo fue así. Realizó numerosas obras para el rey Felipe IV. Se convirtió en su pintor predilecto. Pero la pregunta es, ¿qué le encargó Isabel Clara Eugenia cuando volvió? ¿Qué le pidió su promotora de regreso? ¿Qué le llevó Isabel Clara Eugenia cuando regresa a los Países Bajos? Retratos. Eso es lo que le pide a Rubens. Después de 8 meses en la corte española, quería retratos de sus familiares más queridos, de su sobrino, el rey Felipe IV, y de su primera esposa, Isabel de Borbón, y del resto de sobrinos. Conservamos el retrato del infante, del cardenal infante don Fernando. Y también sabemos que encargó un retrato de una infanta que estaba en las descalzas reales. Con toda probabilidad, aquí la tienen, Sor Ana Dorotea, hija ilegítima de Rodolfo II. Estos retratos iban destinados a alojarse en una galería que Isabel Clara Eugenia tenía dentro del Palacio de Coudenberg, donde ella residía. Una galería de retratos de los Habsburgo, de sus familiares. Y lo que hacía no era ni más ni menos que seguir
el modelo que recoger el testigo de sus antecesoras, como María de Hungría o como Margarita de Parma, también gobernadoras de estos territorios. Además, no podemos olvidarnos de un dato importante. Ella residió en España hasta los 30 años, se casó muy mayor y conoció perfectamente la Galería de Retratos de las Descalzas Reales, pero también la Galería del Pardo. De manera que para ella era algo bastante natural. Lo cierto es que, como digo, son muchos los testimonios que nos acercan a esa función documental y emotiva del retrato, tan vinculado a nuestras protagonistas, a estas mujeres que sufrieron los avatares de la política imperial. Para mí, el caso más representativo de todos y el más conmovedor, sin lugar a dudas, es el de la princesa Juana de Castilla, Juana de Austria, con la que empezábamos la conferencia. Recuerden que les explicaba cómo se había comprometido con Juan Manuel y cómo se había marchado en 1552 a la corte lisboeta. Este matrimonio apenas duraría 2 años. La quebradiza salud de Juan Manuel hizo que muriera antes de poder ver el hijo que nació de este matrimonio, Sebastián de Portugal. Cuando Sebastián tenía tan solo 9 meses, Juana de Austria fue llamada desde la corte de Madrid para asumir la regencia de Castilla. Felipe II, su hermano, iba a contraer matrimonio con María Tudor y tenía que marcharse a Inglaterra. Ella había sido la elegida para una misión tan importante. Tuvo que dejar a su hijo, no sin dolor. Siempre recordaré la descripción de cuando ella regresa a España y se encuentra con su hermano Felipe II. Van los dos a ver a su abuela, a Juana, antes de que él parta hacia Inglaterra, y cómo se describe ese encuentro, cómo él le pide a su hermana que se descubra la cara, iba tapada con un velo tan tupido que no se podía reconocer, y cuando Juana se descubre la cara para que él vea que realmente su hermana tenía el rostro destrozado de tanto llorar, y las damas que la acompañaban lloraban sin parar de ver a Juana, y el relato es muy conmovedor porque nos cuenta cómo Felipe II, al ver a su hermana, no sabía qué hacer para consolarla, para darle un consuelo que era imposible. Acababa de dejar a su hijo de 9 meses, al que no volvería a ver nunca más en persona, porque estas responsabilidades políticas así se lo habían impuesto. Lo cierto es que lo dejó a buen recaudo con la tía de Juana, que al mismo tiempo era su suegra, Catalina de Austria. Y esto no quiere decir que se despreocupara de su hijo, todo lo contrario. Juana fue una madre muy comprometida y muy pendiente de su hijo. Le encargó periódicamente retratos a Catalina para verlo crecer. Probablemente Sebastián de Portugal es uno de los personajes de la Edad Moderna mejor documentados, justo por esto, ¿no? Y sabemos, gracias a la documentación, cómo recibía Juana algunos de estos retratos. En concreto, este que ven aquí, realizado por Cristóbal de Morales en el año 1565. La profesora Mía Rodríguez Salgado, su conferencia fue el sábado, si tuvieron la suerte de escucharla, nos cuenta en una publicación dedicada a Juana de Austria justo cómo es la recepción de este retrato. Nos cuenta que este retrato llega, como era habitual, con cartas y con regalos, y que, contrariamente al protocolo, Juana, cuando lo recibe, no abre las cartas, y mucho menos los regalos, y lo que hace es ir directamente al retrato de su hijo. Sabemos que se maravilló de lo mucho que había crecido, y cito textualmente, y a pesar de hacer todo lo posible por disimular, no pudo contener las lágrimas. Convocó al rey, que era Felipe II, a la reina, al príncipe y a los grandes, para que vieran el retrato antes de llevárselo a su alcoba, antes de que pasara a ser algo personal, algo propio, antes de establecer ese vínculo, ese contacto con su hijo. Sin embargo, los retratos no siempre se concibieron así, de forma aislada, autónoma, ni colgaron aislados en la pared de un palacio. En muchas ocasiones quedaron integrados en conjuntos más amplios que les dotaban de un significado preciso. Incluso, esos conjuntos más amplios hacían que el significado original para el que fueron concebidos variara o cambiara sensiblemente. Este retrato de Sebastián de Portugal nos permite explicar esto que acabo de decir. El retrato, evidentemente, lo hemos visto, se concibió con una función documental, documentar cómo crecía Sebastián. Se le asignó, posteriormente, una función claramente emotiva cuando lo recibe Juana. Pero cuando muere Juana, en su testamento indica que tanto este retrato como uno de su esposo y este que ven de ella, el que tiene el perrito, fueran situados en el coro de las Descalzas Reales para que las religiosas rezaran por el alma de estas 3 personas. De manera que a las funciones iniciales le vamos a asignar una nueva connotación devocional para que rezaran por ellos. Y no solo eso, sino que posteriormente
Cuando llega al monasterio, la hermana de Juana, la emperatriz María, vamos a ver un segundo si se carga la imagen, aquí la tienen, le he dado 2 veces y entonces tenemos que ir para atrás. A ver, cuando llega la emperatriz María, ella le asigna una nueva función, porque no va para atrás, pero no pasa nada. Está la emperatriz María y lo que quería explicarles es que ella reordena la parte que hereda de la colección de Juana. La colección de Juana pasa a Felipe II, pero él le da a su hermana María 19 retratos para que los coloque en la galería de las Descalzas, que era ella ahora la responsable. María, como veremos al final de la conferencia, los reordena y coloca este retrato de su sobrino, de manera que ahora va a adquirir una función eminentemente representativa. Por tanto, hemos hablado de función documental, de función emotiva, de función devocional y ahora representativa. Fíjense, cantidad de funciones. Los retratos son muy versátiles, no hay lugar a dudas. Esta versatilidad fue muy útil para las mujeres que tuvieron que crear una imagen propia dentro de la dinastía a la que se habían incorporado. Me estoy refiriendo a las reinas consortes o a las emperatrices consortes. Para ellas, los retratos de sus familiares más próximos desempeñaban algo más que una mera función documental o afectiva. Para ellas, estos retratos adquirían una función dinástica y representativa esencial, porque les permitían mostrarlas vinculadas a sus linajes de origen, como hijas, hermanas, esposas de figuras como Maximiliano I, como Carlos V, Felipe II, Felipe III. Es decir, tenían un valor añadido, tenían una función representativa muy, muy importante. Todas estas mujeres, las protagonistas de esta conferencia, todas tuvieron que desplazarse de su lugar de origen como consecuencia de sus matrimonios. Pero, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Se ha movido pero no pasa nada. Pasamos las imágenes y volvemos ahí en un segundo. Lo que quería decirles es que esto que estamos viendo de las mujeres de la Casa de Austria es lo mismo que les va a ocurrir a las mujeres vinculadas a la Casa de Austria, es decir, a las esposas de Carlos V, de Felipe II, de Felipe III. Ellas llegarán a España y harán exactamente lo mismo con los retratos que reciben de sus familiares procedentes de distintas cortes europeas. Aquí tienen, ahí está, justo esta es la imagen, ¿no? Aquí tienen pues, a Isabel de Portugal, a María Manuela, a María Tudor, Isabel de Valois, Ana de Austria, Margarita, y cerramos por cronología con la primera esposa de Felipe IV, Isabel de Borbón. Para ellas estos retratos también fueron fundamentales, qué duda cabe. Pero yo les planteo una pregunta. ¿Qué ocurría cuando estas mujeres, además de trasladarse, además de ser en un momento dado reinas consortes o emperatrices consortes, tenían que desempeñar funciones políticas? ¿Qué ocurría? ¿Cuántas de estas mujeres que vemos aquí, todas ellas, de la Casa de Austria, desempeñaron funciones políticas? Todas menos una, menos Leonor. La monarquía hispánica es la entidad política que más mujeres tiene en el poder en el siglo XVI, el siglo que conocemos como el siglo de las reinas. Un siglo en el que las mujeres tienen un grandísimo protagonismo político, pero en el que no se olviden, el poder femenino es tremendamente cuestionado. Es el siglo en el que John Knox, en el año 1558, publica su primer toque de trompeta contra el monstruoso régimen de las mujeres. Un libro en el que nos dice que un gobierno ejercido por una mujer es antinatural, ilegal y contrario a las Sagradas Escrituras. Es verdad que había voces a favor del gobierno femenino, a favor de la mujer, qué duda cabe, pero todavía tenían muchísimo peso este tipo de declaraciones y de opiniones. Por eso, para estas mujeres, legitimar su posición política era tan importante y en esto el retrato va a desempeñar un papel fundamental. Lo harán los retratos de sus familiares, que, como veremos enseguida, concebidos en conjunto, desempeñarán una función fundamental, pero también lo harán sus propios retratos. Tenemos que pensar que estas mujeres
Todas ellas ejercieron el poder, a excepción de Isabel Clara Eugenia, que fue princesa soberana hasta 1621. Después sí que ejerce el poder en nombre de Felipe IV, pero todas las demás ejercen el poder como regentes y gobernadoras de hombres que son los titulares de sus dinastías. Por eso, para ellas, representarse como personas legitimadas para desempeñar una función política es tan importante, y vincular su imagen a la de los hombres titulares que les entregan o que las autorizan para desempeñar ese poder es absolutamente fundamental. Esto va a llevar a crear estrategias de representación como aquellas en las que las mujeres exhiben o portan retratos, miniaturas, medallas de los hombres en nombres de quienes gobiernan. Probablemente los ejemplos más significativos nos los concede Juana de Austria, con estas medallas o miniaturas con la imagen de Carlos V o de Felipe II. ¿Qué decir de esta medalla, de esta imagen tan sumamente potente, en la que vemos a María de Austria, a la emperatriz, en un retrato cuádruple acompañada de su esposo Maximiliano II, su hermano Felipe II y, en primer término, Carlos V? Más allá del poder que tiene la imagen para mostrar en un golpe de visión el poder de los Habsburgo, esta imagen se construye para legitimar a María como regente, porque se realiza justo esta medalla, que es una copia del original de Leoni, se realiza justo cuando ella está actuando como regente en nombre de Felipe II y Carlos V, que están realizando el felicísimo viaje por Europa. Antes no hay ninguna imagen así de María, después tampoco la habrá, porque ni antes ni después será regente ni gobernadora. Es en este momento en el que ella asume el poder, cuando necesita construir una imagen legitimada. ¿Y qué ocurriría si además de ser mujer y gobernar en nombre de un titular masculino, eres hija ilegítima? Pues que la necesidad aumenta. Y esto es lo que le ocurre a Margarita de Parma. Aquí la ven representada junto con la imagen de este busto en la hornacina de su padre, Carlos V. Bien, lo cierto es que, como hemos visto, no era solamente una cuestión de crear una imagen, sino también de exhibirla, ¿no?, de mostrarla. Y con esto llegamos a la segunda parte, es la parte final de la conferencia, aunque todavía nos queda, que es la parte de la exhibición. En el Renacimiento se producen una serie de cambios absolutamente decisivos para el género del retrato. Esto lo ha explicado muy bien Miguel Falomir, ha publicado muchísimo sobre esto, pero si no han leído el catálogo del retrato del Renacimiento, una exposición que se hizo aquí, en esta casa, en el 2008, le invito a que lo hagan, porque es un estudio fantástico, en el que él explica muy bien precisamente esos cambios que se producen. El primero es la democratización del género del retrato, lo que significa que ya el retrato no estaba limitado a los más poderosos, sino que alguien que tuviera dinero podía conseguir un retrato. Por supuesto, qué duda cabe que esto generó las quejas y las lamentaciones de los más poderosos y de los artistas y tratadistas. Tanto Aretino como Lomacho se quejan amargamente. Aretino dice, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Que hasta un sastre puede tener un retrato, haciendo referencia al maravilloso retrato de Moroni, en el que vemos al sastre noblemente vestido, con las tijeras en la mano, a punto de cortar una pieza de tela. Pero además, en este momento, más allá de la democratización del género, es que el retrato adquiere un grandísimo protagonismo dentro de la decoración doméstica. Este protagonismo alteró el tamaño de las piezas y también la forma de contemplarlas y de relacionarse con ellas. Estas imágenes, que hasta ahora eran pequeñas, tenían un formato más reducido y que durante muchísimo tiempo se custodiaban en cajas y en arcones. Cuando uno quería ver un retrato, sacaba la caja, contemplaba el retrato, lo volvía a guardar y ahí acababa todo. Pues estas imágenes, a las que además se les asignaba, como hemos visto, una función eminentemente emotiva y documental y un carácter privado, porque se las llevaban a sus propias cámaras, lo hemos visto con Juana, experimentaron toda una renovación tipológica, funcional y expositiva en la segunda mitad del XVI. ¿Estos cambios qué van a implicar? Pues van a implicar, en primer lugar, el aumento del tamaño de las piezas y que van a dejar la caja o el arcón y van a pasar al muro, van a pasar a colgarse. Y al colgarse en la pared se van a convertir en las grandes protagonistas de la decoración doméstica. No tenemos imágenes para ilustrarlo. Esta es del XIX, pero representa una imagen del siglo XVII porque pueden ver a Mariana de Austria con Carlos II, para que se hagan una idea de lo que podía ser, ¿no?, esos interiores. Esos interiores donde los retratos conformaban galerías
dinásticas, galerías familiares, en las que las pinturas adquirían nuevas funciones ornamentales y representativas. La contemplación del retrato adquiría de esta manera un carácter más público, que evidentemente variaba en función de la sala donde se exhibiera, y además perdía parte de su individualidad, de su significado primigenio, para formar parte de un conjunto que alteraba sensiblemente tanto su significado como sus usos y funciones. Un espacio nuevo, un espacio en el que estas obras eran las grandes protagonistas y ofrecían al promotor una nueva forma de manifestar y de percibir el poder. Esta versatilidad de usos y funciones que ofrecía la exhibición de estos conjuntos pictóricos para transmitir un mensaje de legitimación política y de superioridad dinástica, tenía que ser muy abrumador encontrarse una pared con todos los retratos de los miembros de una dinastía, ¿no? Fue hábilmente empleado por las mujeres de la Casa de Austria para fortalecer su autoridad, para legitimar su posición política y al mismo tiempo promover la imagen de su dinastía, los Habsburgo. La idea... Aquí las tenemos. La idea no era nueva. Realmente las galerías de retrato no surgen en el Renacimiento, se consolidan. Hundían sus raíces en las series dinásticas bajomedievales y en las galerías italianas de uomini famosi, como la que tenía Paolo Giovio en su famoso palacio junto al lago de Como. Sin embargo, las galerías del Renacimiento presentan importantes novedades. Vamos a ver cuáles son. En las galerías dinásticas bajomedievales, los retratos no perseguían la verosimilitud, perseguían representar la idea de majestad. Y para eso utilizaban atributos como un cetro, una corona. Aquí los vemos en estas imágenes de los monarcas de la corona de Aragón. Eran 15, se conservan 4, los ven aquí. Sin embargo, en las galerías ya del Renacimiento, la verosimilitud del retrato es una característica indispensable. Fíjense en estos dos retratos que formaban parte de la galería de Margarita de Austria, la primera documentada de la Casa de Austria. Maximiliano I, Carlos V. Y por otro lado, en el caso de esas galerías de hombres famosos, es importante señalar que en el caso de la de Paolo Giovio eran 484 retratos. Se conservan muy pocos, pero Cosme I de Medici tuvo la fortuna y la gran idea de pedirle a Cristófano Altísimo, que pasó 37 años copiándolos, que realizara copias de estas obras. Estas son algunas de las conservadas que se pueden ver en los Uffizi. Bien, en este caso, estas galerías no se relacionaban apenas con el devenir familiar y personal del propietario, del protagonista. No, lo que pretendían era mostrar a personajes ilustres, papas, reyes, militares, artistas, personajes que no necesariamente, imagínense, con 484, tenían que estar vinculados con el propietario. De manera que, en el caso de las galerías de retratos, lo que conseguían era conciliar esa exigencia de verosimilitud que imponía el retrato en un sentido moderno con la noción de continuidad, con la noción de pertenencia a un grupo. En el caso de las galerías que conformaron las mujeres de la Casa de Austria, el núcleo principal estaba formado por los retratos de Carlos V y de sus familiares más próximos. Primero, los ancestros borgoñones y habsburgos, las dos ramas. Después, hijos, nietos, es decir, con el tiempo se va agrandando hasta llegar a mostrar el pasado, el presente y el futuro de la dinastía. Un modelo inicial creado por Margarita de Austria, cuya galería de retratos expuesta en el Palacio de Malinas se sitúa como germen, como punto de partida de las sucesivas galerías promovidas por otras mujeres de esta dinastía. Margarita fue la gran pionera, la primera mujer que asume una responsabilidad política tan decisiva como ser la gobernadora de los Países Bajos. Ella supo promover muy bien los intereses políticos de la dinastía y supo muy bien utilizar el arte a servicio propio para construir una imagen de poder. Estuvo, como les he dicho antes, muy influenciada por su padre Maximiliano, quien supo emplear magistralmente el arte para documentar los logros y conmemorar los acontecimientos más importantes de su dinastía. El arco de Maximiliano de Durero es el ejemplo máximo, es una oda al propio Maximiliano, es una manera de dejar testimonio de la grandeza del linaje y de todas sus hazañas. Margarita se había criado y se había educado con él. Ella fue muy consciente del poder de la cultura visual para configurar y difundir su imagen pública. De hecho, para estar hablando de una mujer que muere en 1530, conservamos multitud de retratos de Margarita.
Fíjense, partiendo del modelo inicial que ella le encarga a Van Orley, a su pintor de corte, estos son tan solo algunos de los que se conservan. No es habitual tener tantas copias, tantas versiones de un retrato original, no lo es. Es una persona muy consciente de la importancia de promover su imagen pública. Y una imagen pública que luego tomarán como modelo el resto de mujeres de la Casa de Austria. Es otro tema absolutamente fascinante. Pero, para no perdernos, lo más elocuente no es solo la construcción de su imagen, es la creación de esa galería de retratos que ella erige en el Palacio de Malinas. Gracias al inventario de 1523-24, ese que les mencionaba al principio, sabemos que tenía en ese momento, y consiguió tener muchos más porque muere en 1530, pero en el 24 tenía unos 80 retratos. Es una cifra muy alta, muy representativa. Y sabemos además, afortunadamente, dónde se situaban los retratos. Esto no es algo habitual en los inventarios. Entonces, podemos saber que los distribuía principalmente entre la biblioteca, donde había 17, principalmente retratos de familiares, y luego en el comedor principal, en el ala oeste del palacio, en una de las cámaras más representativas. Ahí creó lo que se ha considerado una galería de retratos ya bien estructurada. En esta sala, el protagonista principal era Carlos V, con 2 retratos, y junto a él un total de 31 piezas. Estas que ven aquí se han identificado como obras de su galería. 31 obras de pequeño y mediano formato, repartidas todas en una misma pared. Esto es muy importante porque esto nos da esa visión de conjunto, que mostraban a los principales representantes de la dinastía Burgo y Borgoñona. A la izquierda ven los ancestros, ¿no? Arriba, abajo, al final pueden ver a Maximiliano, al propio Carlos V, a la dinastía Trastámara. No podemos olvidarnos que Margarita de Austria se casó en primeras nupcias con Juan, el hijo de los reyes católicos, pero tampoco podemos olvidar que los hijos de Juana y de Felipe el Hermoso provenían de los Trastámara, y Margarita era la que los había criado, la que los había educado, era una madre para ellos, de manera que la dinastía Trastámara tenía que tener peso forzosamente. Y algunos retratos de los Tudor. Bien, volvemos a lo mismo. Recordemos, Catalina de Aragón también es familia, es hermana de Juana. Pero además, recuerden ese papel tan importante que desempeñó Margarita intentando lograr el matrimonio entre Carlos V y María Rosa Tudor. Fue ella la encargada de negociar ese matrimonio y de enviar y recibir retratos que luego formaban parte de su galería. De este modo, la lectura global de este espacio nos remite claramente al concepto de galería dinástica, una galería situada en uno de los espacios de carácter más público del palacio, destinado a recibir a mandatarios, diplomáticos extranjeros, a los que mostrar el pasado, el presente y el futuro de la Casa de Austria. Desde luego, es un conjunto excepcional por 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, por la cantidad y la calidad de las obras que reúnen una fecha tan temprana, 1524. En ese momento la circulación de retratos y de retratistas entre las cortes europeas era aún muy limitada. En este sentido, merece la pena señalar que el número de retratos va a ir en aumento con el paso de los años. Esto es muy importante. Piensen que Margarita muere en 1530 y que en diciembre de 1530 y que unos meses antes ha enviado a uno de sus pintores de corte, a Vermeyen, a la Dieta de Habsburgo, a realizar una serie de retratos de los principales miembros de su familia, de Carlos V, de Fernando, de María de Hungría. Aquí tienen, no es que fuera este el retrato que le hizo de Fernando, pero el original del que se han hecho infinidad de copias, sin duda, este. Es importante porque además le dice a Vermeyen, por favor, con palabras textuales, que los retratos sean lo más parecidos a la realidad. Le preocupa esa verosimilitud, le preocupa la calidad del retrato. Margarita de Austria, preocupada por la calidad en el arte. Realmente es importante esto, ¿no? Pero además le pide que a la vuelta pase por Innsbruck y retrate a los hijos de Fernando. Aquí tenemos estos retratos que van a ver ahora, maravillosos retratos infantiles. Estos los hace Seisenegger. Lo que ella le pide a Vermeyen es que los retrate y muy probablemente, por las descripciones de los inventarios, Vermeyen hace las copias a partir de los originales de Seisenegger. Pero a nosotros nos interesa ese deseo de actualizar la colección, de seguir comprando, de si una mujer se quedaba viuda, ya la imagen de casada no valía, necesitaba un retrato nuevo y de tener ese interés hasta el final de su vida. Esa era la primera cuestión. La segunda es el carácter pionero, porque se trata de la primera galería de retratos documentada de los Países Bajos borgoñones y la primera de la Casa de Austria. En tercer lugar, la lectura iconográfica.
La exhibición conjunta de estas piezas no solamente es una muestra muy evidente de la promoción que Margarita desarrolló de la figura de Carlos V, recuerden, el gran protagonista con 2 retratos, y de la dinastía Habsburgo, mayoritariamente eran los protagonistas, sino de la instrumentalización que Margarita hace del arte al servicio de los intereses políticos de su propia figura, como herramienta para legitimar y fortalecer su posición como gobernadora. Si alguien tenía duda de si Margarita estaba o no legitimada para asumir el poder, el que llegara al comedor principal y viera esa pared con 31 retratos, con toda la genealogía de la Casa de Austria, era imposible que tuviera alguna duda. Era ese ejemplo de que una imagen vale más que mil palabras. Pues efectivamente esto es lo que se pretendía y sin duda yo creo que se conseguía y muy bien. Y en cuarto lugar, esta galería es excepcional por la extraordinaria y decisiva influencia que va a tener en las mujeres de la Casa de Austria. A la muerte de Margarita heredará su colección María de Hungría, su sobrina, que además será la nueva gobernadora de los Países Bajos. Desafortunadamente no tenemos inventarios tan detallados como en el caso de Margarita, que nos especifiquen dónde estaban expuestas las obras. La profesora Dagmar Ichberger y la investigadora Mary Jordan tienen la hipótesis de que precisamente fue en este Palacio de Kudenberg, donde María de Hungría vivió durante mucho tiempo, donde pudo exhibir su colección de retratos después de realizar importantes obras en una gran galería. Pudo ser, no tenemos evidencia documental, pero lo que es evidente es que esa colección de retratos se expuso en algún lugar, por muchos motivos, pero para mí el más importante, el que me demuestra que esos retratos se compraron, se encargaron para exhibirlos, es que muchos de ellos tienen exactamente el mismo formato, que se encargaron con las mismas medidas, con un sentido de homogeneidad para poderlos exhibir en un espacio. Por otra parte, pues es el momento de exhibir las obras, no tenía sentido tener una colección maravillosa y tenerlas guardadas en cajas. Se exhibiera en Kudenberg, en Turgoto, en Binch, lo cierto es que la colección fue absolutamente extraordinaria. Pero también lo es que los 25 años que separan a Margarita de Austria de María de Hungría nos permiten apreciar una serie de divergencias vinculadas no solo a las diferencias vitales entre ambas mujeres y sus respectivas trayectorias, sino también a los cambios que se producen en las prácticas del coleccionismo, los que tienen que ver con la democratización del retrato y los nuevos usos y funciones que adquieren estas obras. 3 son las diferencias fundamentales y más significativas que encontramos entre ambas. A mí personalmente me resultan absolutamente fascinantes. La primera es de carácter estilístico. María comenzó recurriendo a los pintores que habían trabajado previamente para Margarita, como Barnolli, como Vermeyen. Evidentemente, ella dejó la corte de Malinas con 9 años y se fue a Innsbruck, y de Innsbruck se fue a Buda cuando se casó con Luis II. Cuando ella llega en 1530, hacía mucho tiempo que no vivía en Malinas. Es normal que recurriera a los pintores que habían trabajado previamente para Margarita. De hecho, sabemos que en la década de los 30 le encarga Barnolli 18 retratos de ella, de su esposo Luis, aunque había fallecido, de su hermano Fernando, de su cuñada Ana de Hungría, de Cristina de Dinamarca, que estaba a su cargo. Pero cuando llega la década de los 40, que es un momento muy bueno para María porque recibe muchos ingresos económicos fruto de las minas que eran propiedad de su esposo Luis II, hay un cambio sustancial. Un cambio que nos muestra la preferencia de María por los pintores del Alto Renacimiento italiano o vinculados a este estilo, como Peter Koopmans, como Antonio Moro o como Tiziano. Esto va a tener una repercusión especial en la demanda de pintura veneciana y será especialmente significativo tras el encuentro de María con Tiziano en la Dieta de Habsburgo en 1548. De hecho, como ha explicado Miguel Falomir, María de Hungría será la principal propietaria de obras de Tiziano, más que Carlos V, más que Felipe II y más que los promotores italianos. Este es un dato muy importante que creo que hay que tener muy en cuenta. Si solo fuera María de Hungría, pero lo más interesante es ver cuántas mujeres, cuántas promotoras artísticas son las principales promotoras de los artistas que tradicionalmente se han identificado o vinculado a nombres de promotores masculinos. Pero eso también sería otro tema. Cuando María vuelve a España, cuando María viene en 1556, trae una serie de obras y cuando muere se hace un inventario muy detallado. En ese inventario vemos que tenía 19 retratos de Tiziano, que es una cifra muy significativa. Esto evidencia la evolución del gusto artístico de la reina viuda. Y para poder estudiar cómo evoluciona su gusto artístico hay un dato que es muy representativo.
que es analizar las obras que ella se trae desde los Países Bajos y las que deja. Si ustedes o yo nos mudáramos, seguro que nos llevábamos todo a nuestra nueva residencia, no dejaríamos nada. Pero antes no era así. María no se llevó todo consigo, se llevó una selección muy bien estudiada. Si nosotros analizamos esas obras y las interpretamos, veremos, por ejemplo, que dejó, entre otras obras, retratos de su hermano Fernando y los retratos de sus sobrinos, estos que había comisionado Margarita. ¿Cómo puede ser? Eran pinturas con un carácter emotivo muy fuerte. Si tienes que dejar las obras de tus sobrinos, ¿no? Pues parece que no estaría lo primero de la lista. ¿Por qué lo dejaría? Bueno, en primer lugar, porque estos retratos se habían desactualizado. Estos niños ya eran adolescentes. Y, por otro lado, porque los retratos realizados por Vermeyen, un pintor flamenco, habían dado paso a un nuevo estilo que le interesaba mucho más a la gobernadora, al estilo del Alto Renacimiento italiano. No es que no trajera retratos de sus sobrinos, sí que los trajo. Trajo retratos nuevos realizados por Tiziano. De hecho, los retratos de Tiziano, de Fernando y sus hijos, constituyen el grupo más compacto de retratos de los que la gobernadora de los Países Bajos trae consigo a España en 1556. La segunda de las diferencias es de carácter tipológico. Fíjense en estos dos retratos, los dos de María, con dos formatos muy distintos y con dos concepciones muy distintas. Pero más elocuente si vemos esta imagen. El primer retrato era de Margarita, de la colección de Margarita, lo hemos visto antes. Los otros tres de la colección de María. Los podemos ver aquí en el Prado, los tres de la derecha. El retrato de 30 por 20, el retrato de pequeño formato, va a dar paso a un retrato de 3/4, de 90 por 80 y a nuevas tipologías. Dijimos antes que el retrato en el Renacimiento se democratiza y que los más poderosos se quejan amargamente. ¿Cuál es la solución que se va a adoptar? Bueno, aparecerán nuevas tipologías, tipologías que van a diferenciar nuevamente a los poderosos de los advenedizos y que van a singularizar el retrato del príncipe. Esas nuevas tipologías van a ser el retrato de sedente, el ecuestre y el retrato de cuerpo entero. Y María tiene en su colección un número muy elevado de retratos de cuerpo entero. De hecho, María de Hungría es la primera persona, la primera figura de la dinastía Habsburgo en la que podemos documentar dentro de sus inventarios retratos de cuerpo entero. Tenemos este, pero también muchos otros. Este que ven aquí es una copia posterior de un original de Hans Krell que se conserva en el Museo de Grispol, que fue realizado para formar pareja con uno de la propia María de Hungría, ¿no? Eran dos retratos concebidos juntos. Pero no se olviden, María de Hungría también fue la propietaria de Carlos V en Milberg. Tradicionalmente la historiografía no solamente la vincula como propietaria, eso es evidente, sino también como promotora. Y si tuvieron la suerte de escuchar a la profesora Rodríguez Salgado la semana pasada, el sábado, pues quedarían seguro convencidos de que así fue. En cualquier caso, estas tipologías, como digo, demuestran los cambios que se están produciendo en el contexto del retrato en este momento. Y si nosotros comparamos estos dos retratos, el de Margarita y el de María, lo entendemos también perfectamente. Fíjense, el retrato de Margarita, un retrato de 30 y pico por 20 y pico, y el retrato de María, 98 por 80 aproximadamente, dos tipologías distintas. El retrato de Margarita, realizado por Van Orley. El retrato de María de Hungría por Tiziano. Esto es una copia realizada a partir de un original de Tiziano. Los maestros flamencos dan paso a los maestros italianos. Pero además, fíjense en las dos imágenes. Si vieran solamente el retrato de Margarita y lo hubieran descontextualizado, estoy convencida de que ninguno de ustedes pensaría que era la mujer más poderosa de los Países Bajos. Es un retrato que en nada difiere de los retratos de mujeres burguesas en esas circunstancias o de nobles. Es un retrato bastante común. Sin embargo, cuando llega Tiziano y representa a María de Hungría, la situación cambia absolutamente. ¿Por qué? Porque Tiziano nos representa a María de una manera distinta, nos representa a María con un idealismo sin estridencias, majestuosa, acompañada de la presencia implícita de Carlos V a través de esa monumental columna que preside la composición. Es evidente que el arte ha cambiado, que los códigos visuales imperantes en las primeras décadas del siglo XVI han quedado obsoletos y que María se ha actualizado con los cambios. Frente a las dos diferencias anteriores, que eran relativas a cuestiones formales, la última tiene que ver con aspectos de la iconografía.
Si comparamos las estructuras de ambas galerías y los personajes que las protagonizan, advertiremos dos cambios significativos. El primero, relativo a la presencia o ausencia de ancestros familiares, y el segundo, referente a la incorporación de personajes vinculados a círculos nobiliarios. Si nosotros recordamos lo que hemos visto de Margarita, recordaremos que para ella la presencia de los ancestros familiares era muy importante. A Margarita y a Maximiliano le encantaban las genealogías. Esto es un ejemplo, ¿no?, de unas genealogías. Aquí pueden ver los maravillosos retratos de los personajes que estamos viendo en esta genealogía. A la derecha ven a María de Hungría, ven a Isabel, ven a Fernando, a Catalina. El correlato de estas genealogías eran las pinturas de los ancestros. Margarita, lo hemos visto, tenía muchas. Pero cuando María se viene a España en 1556, no se trae ni uno solo de estos retratos. Ni uno solo. Es verdad que el tiempo había pasado y que probablemente demostrarle al mundo quiénes eran tus ancestros ya para María podía estar un poco superado, pero lo cierto es que no le interesaron y no se los trajo. Pero además hay otra cuestión importante, que es que si nos hemos fijado, en la colección de Margarita, básicamente los protagonistas eran todos ellos consanguíneos, parientes de sangre, parientes políticos o candidatos a serlo, como pasaba con los Tudor. Aquí tienen, los tres primeros pertenecen a la colección de Margarita. En el caso de María, la situación cambia. María incorpora personajes de la corte, personajes de la nobleza, como el duque de Alba, como Juan Federico de Sajonia, que había perdido en la batalla de Milberg, que lo podemos ver aquí también en el Prado, pero que era un personaje muy vinculado a lo largo de su vida a María de Hungría, y lo incorpora con dos retratos dentro de su colección. Tenía retratos de las damas más cercanas a la propia Margarita. De manera que estamos hablando de un concepto de colección mucho más moderno, mucho más inclusivo, algo que nos va a remitir, que nos va a acercar a la colección de la princesa Juana de Austria. Juana de Austria, recordemos que se había marchado en 1552 a Lisboa, a la corte de su tía, Catalina de Austria, y Catalina tenía en el palacio una galería de retratos. No era muy numerosa, unos 30 retratos realizados por los principales artistas del momento, que ella pudo ver y disfrutar en primera persona y que probablemente serían importantes para Juana, para el futuro. Pero no podemos olvidar otro dato. Sabemos que Catalina quedó admirada de la pequeña galería que Juana había formado en sus aposentos. Cuando Juana se casa, recibe de su tío Fernando I 10 retratos de sus primos. Y ella, cuando se marcha a Lisboa, lleva esos 10 retratos y algunos más que lleva consigo desde España. Con esas obras, en sus aposentos forma una pequeña galería de retratos que sabemos que causaba la admiración de la propia Catalina. Y muy probablemente este sea el germen de lo que posteriormente será la Galería de las Descalzas Reales, un espacio representativo dedicado a las ceremonias de la corte. Aunque, como hemos señalado, Juana empezó a gestar este conjunto antes de que se fundara el monasterio, el inicio de la galería de retratos como tal puede establecerse en torno a 1557, el momento de la fundación del monasterio y, además, un momento muy importante en el desarrollo del género del retrato. Pero yo quiero también insistir en algo que creo que es fundamental. Esta galería de retratos, igual que el monasterio, se crea en un momento muy importante para Juana, en esos años de regencia, entre el 54 y el 59. Es importante considerar que la gestación de esta galería de retratos coincide con un periodo personal y político trascendental para ella. Durante los 5 años que actuó en nombre primero de Carlos V y después de Felipe II, desarrolló importantes iniciativas políticas personales. Tuvo que afrontar una situación tremendamente difícil, cuestiones tan cruciales como la recaudación de capitales para sufragar los gastos militares en Flandes. Esto provocó el embargo de la flota de las Indias, pero también la bancarrota de 1557, la primera bancarrota del país, que no es que fuera culpa de Juana, sino que a ella le tocó asumirla, que es muy diferente. Los problemas en el norte de África, los supuestos focos luteranos en Valladolid y en Sevilla, que, como saben, culminaron con los autos de fe de 1559 y con la publicación del índice de libros prohibidos de Juan de Valdés. Es decir, fueron años políticamente muy comprometidos y muy difíciles para Juana, en los que, sin lugar a dudas, demostró ser una mujer fuerte, consciente de sus deberes políticos y dinásticos y con capacidad de mando y, por supuesto, con una grandísima habilidad para crearse una identidad histórica diferenciada. Esto lo dijo Javier Portús hace mucho tiempo y yo creo que es un dato muy importante a tener en cuenta, ¿no? Esa capacidad de crearse una identidad histórica diferenciada, propia.
Para eso contó con toda una corte de artistas que trabajaban a su servicio, que construían su imagen, pero que también producían retratos para esa galería. En ese contexto es en el que se crea la Galería de Retratos, con dos fechas claves, lo hemos dicho, 1557, que es cuando se funda el monasterio, y 1558. ¿Qué ocurre en 1558? Es precisamente cuando la princesa recibe un legado de vital importancia para el avance de su colección. Nos referimos a los retratos de su tía María de Hungría, porque María fallece e inicialmente Juana es la depositaria de esa colección. Entre estos retratos había 19 Ticianos, ya lo hemos dicho, pero también 6 Antonios Moros, obras de Seysenegger, de Bernard Van Orley, de William Scrooge. Se trató de un legado temporal porque Felipe II se llevó muchas de estas piezas al Palacio del Pardo, pero Juana muy hábilmente mandó a Sánchez Coello copiar muchas de estas obras. Como hemos visto al principio de esta conferencia, la princesa estableció en el monasterio todo un centro de reproducción de retratos, en parte para completar su galería y en parte para suplir a otros miembros de su familia y a otras casas reales. Esto no significa que la galería sea una galería de copias, ni muchísimo menos. Esto significa que se copiaron algunas obras y que Juana encargó la mayoría a grandísimos artistas como Antonio Moro, Sánchez Coello, Jorge de la Rúa, Sofonis Vanguisola, artistas que habían trabajado al servicio de María de Hungría, de Catalina de Austria o de Felipe II. Y es que Juana compartió muchos artistas con su hermano Felipe II. Ambos coincidían en muchas cuestiones artísticas, ambos coincidían en otorgar a la pintura de retratos un destacado valor político y representativo, algo que va a quedar de manifiesto en la Galería de Retratos del Pardo y en la de las Descalzas Reales. Ambas creaciones son contemporáneas en el tiempo y, sin duda, ambas se vieron influenciadas por la colección de retratos de María de Hungría. Juana porque la hereda durante un tiempo y Felipe II porque la pudo conocer en persona cuando realizó el felicísimo viaje a los Países Bajos, ¿no? De manera que la influencia de María fue absolutamente fundamental. La influencia de la colección de María en la evolución del conjunto de Juana es significativa y la podemos advertir en 3 cuestiones principales. La primera afecta al tamaño y a la tipología de las obras. Fíjense, todas estas que ven tienen un tamaño similar, 98 por 84, justo el tamaño que tenían las obras principales de María. De hecho, Juana llega a tener hasta 23 obras con este mismo tamaño, 98 por 84. Nos está hablando de la intención de darle o de dotar de una importante homogeneidad al conjunto. Esto ha llevado a la investigadora Mary Jordan a proponer una reconstrucción precisa de esta sala en la que los retratos de los príncipes, como ven, estarían situados en la pared oeste de la sala y justo enfrente, en la zona este, se expondrían las imágenes correspondientes a las princesas y reinas. Según esta investigadora, el retrato de Juana, sosteniendo una medalla de Carlos V, de Alonso Sánchez Coello, presidiría esta composición. Y si se fijan, frente a ella estarían los retratos de su esposo Juan Manuel de Portugal y su hijo Sebastián. Por su parte, Juana y Felipe II, después de San Quintín, realizados por Moro, presidirían la pared sur. Más allá de la posibilidad de que esta hipotética reconstrucción, para la que no tenemos ninguna fuente documental, fuera acertada o no, lo que nos interesa resaltar, y es muy importante, es la continuidad tipológica que apreciamos con respecto a la colección de María de Hungría. Esas obras de 98 por 85. Esto es muy lógico si tenemos en cuenta que parte del conjunto pictórico está formado por copias procedentes de la colección de su tía. La segunda de las cuestiones nos remite al estilo de las obras. Si la Galería de Margarita de Austria se caracterizaba por un marcado estilo flamenco y la de María por el gusto por el alto renacimiento italiano, en el caso de Juana vamos a tener una colección de un gran carácter internacional. Por una parte, pintura portuguesa, un tiempo reside en la corte lisboeta, recordémoslo. Otra parte de pintura española con Sánchez Coello, otra parte de pintura italiana con Tiziano. Es decir, vamos a tener una colección en la que la presencia de artistas de distintas cortes y distintos estilos va a ser fundamental. Pero, desde luego, si tenemos que marcar una diferencia entre María y Juana, veremos que para María más importante era Tiziano y para Juana el fundamental será Antonio Moro. La tercera similitud nos acerca a cuestiones iconográficas. Los protagonistas mayoritarios de la colección de retratos que reunió Juana eran personajes allegados a su familia. Tenía un número muy elevado, ¿no? Tenía
pues, por ejemplo, de Juana, de ella misma, tenía 10 retratos, o, por ejemplo, de su hermana tenía 6, de su madre, la emperatriz Isabel, tenía 4. Pero lo que nos interesa no es solamente este alto número de retratos de los personajes más cercanos, sino que Juana, como ya anticipé hace un momento, dio cabida en su colección a importantes retratos de personajes contemporáneos muy cercanos a ella, como por ejemplo pues Francisco de Borja, ¿no? Jesuita, tan importante en la vida de Juana, o por ejemplo otros personajes como el Papa Pío V o Gregorio XIII. Y no solamente eso, también los que había heredado de María de Hungría, como el retrato de Juan Federico de Sajonia. Además, habrá lugar para damas de la corte como Francisca de Silva o Guiomar de Villena. Mientras no sabemos si algunos de estos retratos llegaron a lograr tener el privilegio de exhibirse junto a los familiares de Juana, lo cierto es que en conjunto lo que sí podemos ver es que es una galería de retratos mucho más inclusiva. Cada vez vamos incluyendo y dándole protagonismo a personajes de otros círculos, no solamente el círculo real. A la muerte de Juana, en 1573, y esto es ya el principio del final, comenzó la dispersión de su colección de retratos, retratos que fueron vendidos en Almoneda a diferentes compradores. 6 de ellos fueron donados al monasterio por voluntad de la princesa y un lote muy destacado fue adquirido por Felipe II en 1574. De este lote, Felipe II escogió 19 retratos y se los prestó a su hermana María, para que ella pudiera conformar su propia colección en las descalzas reales. Es interesante ver qué hace Juana con estas obras, María, qué decide hacer María con estas obras. La verdad es que hay que tener en cuenta que María venía de la rama austriaca de la Casa de Habsburgo, que se había casado con Maximiliano y que, por lógica, lo que más le podía interesar era enfatizar esa rama de la dinastía. Lo cierto es que desde este momento, desde la muerte de Juana hasta la muerte de su hermana María, en 1603, se van a realizar una serie de cambios, que son los que voy a señalar y con ellos voy a concluir esta conferencia. Cambios vinculados a la reordenación de las obras, a su exhibición y al significado de este espacio. Hemos señalado cómo Felipe II deja en usufructo a María 19 obras y ella las reordena. Es interesante ver cómo las reordena. Lo hace formando 4 grupos. Fíjense, por un lado, los retratos que pertenecen a la rama española de la Casa de Austria, con Carlos V, Isabel de Portugal, Felipe II, Isabel de Valois, el príncipe don Carlos y don Juan de Austria. El segundo gran grupo, lo tienen a la derecha, es la rama austriaca, ella misma junto a 2 de sus hijos, Rodolfo y Ernesto. Y en azul he señalado el que es un poco la nota discordante, ¿no? Que es Sebastián, su sobrino, aparece ahí. Y luego los otros 2 están formados. Por un lado, sus tíos, Catalina, María, Leonor y Fernando. Y por otro lado, pues tenemos un cuarto representado por Felipe II, Juana y su esposo, Juan de Portugal, don Juan de Austria y la propia María, es decir, sus hermanos. Este conjunto constituye un buen ejemplo de las distintas escuelas pictóricas que definen el coleccionismo habsbúrgico. Tendremos retrato de Antonio Moro, de la Escuela Española con Sánchez Coello y, por supuesto, de la Escuela Italiana con las copias de Tiziano. Recuerden el retrato de Fernando. La segunda de las cuestiones que nos interesa señalar son las incorporaciones que realiza la emperatriz. En esos años, ¿qué obras se incorporan a la colección y se exhiben en la galería? Realmente no son muchas. En su testamento solo se incluyen 3 obras. El retrato de su hija, la archiduquesa Isabel, un retrato maravilloso, por cierto, realizado por Jorge de la Rúa. Los retratos de su hijo, el archiduque Alberto, tras contraer matrimonio con Isabel Clara Eugenia, realizados por Porbus el Joven. Y a esto se suman otros retratos que debieron incorporarse, como el suyo propio y el de su hijo, el archiduque Ernesto. Aquí los tienen. Estas nuevas adquisiciones nos muestran retratos, en su mayoría de cuerpo entero, como ven, que desde el punto de vista estilístico nos introducen ya en el mundo del barroco. Retratos que revelan el interés de la emperatriz por reforzar esa presencia de la rama austríaca Habsburgo, completando la colección de Juana. Y el tercero y último de los aspectos, y con este terminamos, alude a la función de este espacio, el discurso visual y material presente en la sala de retratos. Una vez que llega la emperatriz y es ella la que dispone de las obras y decide qué se va a hacer con este espacio. Un discurso que nos acerca a la interacción de los retratos dinásticos con la pintura devocional, representada a través de la incorporación de retratos a lo divino,
Son sus hijos Maximiliano II, como San Valerio de Tréveris, y Rodolfo II, como San Víctor, pero especialmente a través del culto a las mujeres santas, como Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, con esta imagen, por ejemplo, pero no solo con eso, sino también con las reliquias que había custodiadas en esta misma sala, y en la sala conjunta, justamente al lado de la sala de retratos, está el gran relicario de las Descalzas Reales. Un culto en femenino, como digo, Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, que se hace presente mediante escenas devocionales sobre esta advocación, que encuentran su correlato en esas reliquias de estas mujeres, eran reliquias femeninas, reliquias ubicadas en esta sala de retratos, que, como digo, estaba adjunto al relicario. Evidentemente, no se trataba de un resultado al azar, retratos a lo divino, imágenes devocionales de mujeres santas, reliquias de mujeres santas. Lo que se buscaba de manera fehaciente era conseguir una protección más efectiva por parte de estas santas mujeres a las que la emperatriz prestaba una especial devoción. La galería de retratos es ahora un espacio en el que conviven y dialogan retratos, escenas de carácter devocional y reliquias, conformando un programa iconográfico que delata las preocupaciones personales de su nueva propietaria. Un espacio que nos acerca no solo a cuestiones de promoción dinástica, sino a las devociones particulares de la emperatriz María. Un lugar que revela una práctica continuista en la promoción de la imagen de la Casa de Austria y, al mismo tiempo, la búsqueda de una protección más efectiva a través de la interacción de imágenes, objetos y prácticas devocionales. Muchas gracias.